los cuadros que podemos encontrar en el manejo neurooncológico, ¿no? Son diversos. De manera general podemos hablar que hay un grupo de patologías que van a ser las directas y las directamente asociadas a la propia neoplasia y las indirectamente asociadas, ¿no? Las directamente asociadas van a ser, por ejemplo, el edema cerebral e incremento de presión intracraneal, cuyo manejo va a ser explicado posteriormente, la crisis epiléptica y el estatus epiléptico, la compresión medular y la infiltración leptomeningia. A su vez, podemos encontrar emergencias indirectamente asociadas. Son el accidente cerebrovascular. La propia neoplasia tiene características protrombóticas que van a llevar a este tipo de cuadros, pero también tiene tendencia a formar neovasos que son muy fácilmente productores de aneurismas, por ejemplo, ¿no? Infecciones a nivel del sistema nervioso central, desórdenes paraneoplásicos y emergencias asociadas al manejo. Estos dos últimos son mucho más, el tercer grupo, de los desórdenes paraneoplásicos, son pequeños, casi un 1 a 2% de todos los pacientes, y las emergencias asociadas que realmente no son vistas de manera continua, muchas veces trae a confusión, se les confunden muchas veces con cuadro infeccioso, con accidente cerebrovascular, y finalmente si es que uno revisa el tratamiento que está recibiendo en ese momento el paciente, lo podría diagnosticar. Entonces, primero hablamos de edema cerebral, un rápido recuento sobre qué neoplasias o ante qué diagnósticos nosotros debemos estar un poquito más alertas, ¿no? Primero, el glioblastoma multiforme es uno de los que podemos encontrar que tiene mayor riesgo de sangrado, y junto con ellos la presencia de enfermedad neoplásica, como en el pulmón y en la mama. Y los metastásicos, a comparación de los primarios, tienen mayor tendencia a ser los que formen hipertensión endocraniana. Astrocitomas difusos, el oligodendroglioma y los linfomas son otro grupo pues, menor. Tengamos siempre en cuenta el diagnóstico con glioblastoma, el pulmón y el melanoma. ¿Qué va a ocurrir? Resumiendo este cuadro, la fisiopatología se basa en que el tumor no es como tal una masa celular simplemente, sino es un grupo de células que van a producir factores de crecimiento, van a producir anticuerpos, van a producir hormonas, ¿no? Y estas a su vez van a tener un efecto sobre su capacidad de crecimiento. Y uno de estos es el factor de crecimiento endotelial, que es un factor clave para la angiogénesis, pero es una angiogénesis que va a dejar muchos vasos con formación irregular. No van a ser vasos con una estructura como la que nos tiene nuestro endotelio, sino son vasos cribados con fuerte posibilidad y con una posibilidad de compromiso y pasaje del intra al extra, y compromiso al momento de desarrollarse pueden comprometer la barrera hematoencefálica, lo cual va a producir una extravasación de líquido. Y a su vez también tenemos otro factor, que es la inhibición de las ocludinas. Las uniones celulares, los gap junction, al estar disminuidos en número y en volumen, van a disminuir las uniones celulares, permitiendo pasaje de líquido, y con eso edema. Siguiente, la clínica la van a explicar dentro de un momento, pero hablemos rápido. Clínica de cefalea, dolor intenso, 40% habla del dolor referido como el peor dolor en toda su vida, y un 30% va a ingresar con un nivel de conciencia deteriorado. Además, podemos encontrar los signos de herniación en estos casos y las señales de advertencia que incluyen patrón de respiración anormal o la estrella de Cushing con hipertensión bradicardia y respiración irregular. Las masas a nivel del lóbulo temporal, que pueden traer consigo características como parálisis del nervio craneal, el tercer par craneal, hemiparesia y conciencia deteriorada, ¿no? Estudios de imágenes de resonancia magnética y TAC. La resonancia magnética, el valor de la resonancia magnética es que nos puede ayudar a encontrar el tamaño, ubicación y cantidad.
Sin embargo, la tomografía sin contraste es la prueba inicial preferida dada la velocidad y disponibilidad. Además, nos va a ayudar a encontrar signos tales como una hemorragia, una hidrocefalia y edema y el efecto de masa. El manejo lo van a explicar dentro de un momento de la hipertensión endocraniana, pero dada la alta sospecha, lo que debemos hacer es bajar la presión intracraneal. ¿Qué medidas se pueden tomar? Inicialmente puede haber una intubación con hiperventilación para después luego dar paso al manejo con corticoides que va a llevar también a un alivio sintomático de la presión intracraneal. El segundo grupo es la crisis convulsiva y el estatus epiléptico. Las crisis convulsivas son una complicación frecuente, ¿no? Tanto en primarios como en metastásicos. Y las convulsiones de inicio reciente se pueden asociar en los tumores de crecimiento lento. El agresivo no va a debutar con convulsión. El agresivo puede debutar más con hipertensión endocraniana. Sin embargo, el de crecimiento más lento, ese sí puede debutar con una crisis convulsiva. Y el estatus epiléptico, ¿no? El estatus epiléptico en sí lo puedo ver en el curso de la enfermedad y ya me está indicando cuando yo veo un estatus epiléptico en un paciente oncológico que el pronóstico es muy malo. El pronóstico de un paciente con estatus epiléptico lo lleva a que la sobrevida disminuya, inclusive puede tener una sobrevida que al primer mes de aparición del estatus epiléptico lleve a mortalidad en un 20%, ¿no? En tumores cerebrales primarios, las convulsiones ocurren con mayor frecuencia con tumores malignos glioneuronales, ¿no? Y además gliomas difusos de bajo grado, como les explicaba. El glioblastoma multiforme es 40-60%, sin embargo, los neuroepiteliales pueden llegar a ser hasta un 80-100%. En los gliomas de bajo grado, como los oligodendrogliomas, son más propensos a desarrollar convulsiones que en los astrocitomas, ¿no? Las convulsiones son menos comunes en la enfermedad metastásica. Tiene una incidencia, si en el otro hablamos de hasta promedios que van a 80-40%, en este 20-40%. El que si tenemos un paciente que ingresa con una crisis convulsiva, en quien tiene un tumor primario, con diagnóstico no confirmado, es el melanoma. Por ejemplo, un tumor o una lesión a nivel palmoplantar, podemos sospechar de que si es que ya ingresa convulsionando, probablemente esté asociado con un melanoma. Así que todavía no ha habido un estudio tipo anatomopatológico. La tendencia del melanoma es muy fuerte a involucrar corteza cerebral y hay una alta propensión hacia la hemorragia. La metástasis de pulmón primario y las gastrointestinales tienen riesgo intermedio. El estatus epiléptico, como yo les había dicho, una mortalidad a los 30 días de más del 20% y un alto riesgo de muerte en pacientes con neoplasia sistémica. Cuando aparece este signo, ya debemos hablar con la familia para que una vez manejado, el manejo que ese paciente cuando uno esté en una unidad de cuidados paliativos, llega a ser con infusiones de 30-50 miligramos de midazolam en infusión continua. Digamos, tener pacientes que se mantienen así y lo mejor es mandarlos ya a hablar con la familia para que pasen a manejo de cuidados paliativos. Más en estos pacientes no se puede hacer, ¿no? Entre el 15 y 22% de los pacientes con epilepsia asociada a tumor desarrollan estatus epiléptico. Esto debemos tenerlo en cuenta. O sea, casi una quinta parte de los pacientes con epilepsia asociada a un tumor o neoplasia pueden desarrollar estatus epiléptico. Y este es menor. En general, el estatus epiléptico, si comparo a los pacientes neoplásicos con los no neoplásicos, es menor que en los pacientes con neoplasia. En el paciente con neoplásico es un 20% y en el no neoplásico llega hasta un 40%. Fisiopatología. Bueno, para ponerlo, nosotros tenemos que hay factores moleculares epileptogénicos. El isocitrato deshidrogenasa, el ADH1 y ADH2 son mutaciones motrices que en los gliomas de bajo grado van a producir un mayor riesgo de convulsión. Y la mutación del DH1 se expresa en 70-80% en quienes en los gliomas de bajo grado, que son justamente los tumores que van a tener mayor tendencia a tener enfermedad de tipo crisis convulsiva, ¿ya? La mutación de IDH1 va a dar al 2-HG, el 2-hidroxiglutarato, que es estructuralmente similar al glutamato, con lo cual hay una mayor
efecto de neuroexcitación y con eso también la producción de crisis convulsivas, ¿no? Tenemos los dos efectos, va a haber además un efecto de glutamato puro, además del GH que es un similar, y una alteración de la GABA, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿de qué podemos hablar en cuanto a nuestras crisis convulsivas en paciente oncológico? En tumores cerebrales generalmente tienen características de epilepsia relacionadas con la localización. El gran grupo van a ser crisis parciales hasta la mitad, un 50%, y crisis complejas hasta un 31%, ¿no? Las crisis focales son con generalización secundaria, pueden verse entre un promedio muy amplio, ¿no? Entre un 10% hablan hasta un 68%. Y la parálisis postictal en pacientes con lesiones estructurales en ocasiones puede ser prolongada. El estatus epiléptico, ya les hablé, puede ocurrir en un 29%. En la presentación, o sea, en el debut de enfermedad, podemos tener un 29%. Durante la progresión, un 20%. E incluso cuando el tumor está estabilizado y está con tratamiento y ha sido tratado tanto con cirugía como con quimioterapia y con radioterapia, se ven pacientes que lo llegan a tener hasta un 20%, ¿no? Las manifestaciones del estatus epiléptico no convulsivo, eso es un grupo muy grande, son inespecíficas. Ese es el paciente que llega con fluctuaciones de personalidad, con fluctuaciones del estado del sensorio. En este grupo puede ser hasta un 6%, entre un 5 a 6% de los pacientes con una neoplasia maligna. Entonces, un paciente con una neoplasia maligna que ingresa con trastorno de personalidad o un trastorno de la alteración del estatus nos estaría indicando que puede ser parte de un cuadro de epiléptico no convulsivo. Y los espasmos mioclónicos, que son otro grupo muy grande. Estudio de imágenes, tal y como le estaba indicando. Nuevamente, la solicitud va a ser una resonancia magnética y una tomografía, como ya les había explicado las indicaciones, pero el electroencefalograma era lo que quería tener un poquito mayor de amplitud en cuanto a lo que vamos a hablar. Solo se encuentra que es anormal en la tercera parte de los pacientes que ingresan, en paciente oncológico que ingresa con una crisis convulsiva. Y en quienes debería tener un estudio con un electroencefalograma es en el paciente que ingresa con este estado no epiléptico, con alteración de la personalidad, con trastorno del sensorio. En este grupo de pacientes deberíamos realizar un estudio electroencefalográfico como parte de tanto del estudio inicial del paciente, ¿no? El tratamiento, el problema con las crisis convulsivas es el siguiente. Las crisis convulsivas en paciente no oncológico o oncológico tienen un tratamiento estandarizado al debut o al ingreso a la emergencia, basado en benzodiazepina. Pero la elección del tratamiento posterior es lo que viene. Porque si yo le voy a dejar a un paciente con tratamiento convencional anticonvulsivante, como suele ser la fenitoína o la carbamazepina, van a hacer interacción con la quimioterapia. Entonces voy a tener menor efecto del fármaco y menor efecto de la quimioterapia. Entonces no es conveniente. ¿Cuál es el tratamiento ideal en estos grupos? Hay 3 fármacos que se ha visto que son mucho mejores para el manejo de crisis convulsivas en paciente oncológico. A la cabeza el levetiracetam, la lamotrigina y la lacosamida. El más usado es el levetiracetam. El levetiracetam es muy bueno, manejado cada 12 horas, el paciente llega a tener un control de la crisis convulsiva, ¿no? Es recomendable como una monoterapia, mejor tolerabilidad, ¿no? En un paciente que esté bajo tratamiento. Si se requiere adicionar algo, la lacosamida puede ser un agente razonablemente útil en una segunda línea, y el ácido valproico
¿no? Que a quien se le ha visto en algunos estudios un efecto antitumoral. Sin embargo, el ácido valproico sí tiene un efecto a nivel de la citocromo P450. Así es que si es que un paciente está recibiendo ya tratamiento con quimioterapia y va a recibir ácido valproico, mucho cuidado, que puede disminuir los valores séricos de la quimioterapia y va a ser tanto inefectivo para el paciente como como parte del manejo oncológico, como manejo del tratamiento anticonvulsivante. En casos de refractariedad, en un grupo de pacientes se puede encontrar hasta un 60% de fracasos, ¿no? Y la resistencia a medicamentos antiepilépticos parece estar directamente proporcional al grado tumoral, o sea, más indiferenciado. Más del 60% de pacientes con glioma de alto grado requieren politerapia, ¿no? Para manejo de este tipo de lesiones. Y paradójicamente el estatus epiléptico es más sensible a manejo con levetiracetam. Sin embargo, cuando debutan, sí, las dosis son usualmente altas en manejo de benzodiazepínicos. El tercer grupo es la compresión medular. Y la compresión medular es aproximadamente un 3% de los pacientes con cáncer. Cada año un 3%. Es de lejos la presentación más común, ¿no? De una metástasis de la médula espinal. Y a menudo se va a producir en pacientes que tienen ya enfermedad diseminada. El cáncer de pulmón es la fuente primaria más común, seguida de cáncer de mama, próstata, linfoma y mieloma múltiple. Pero a la cabeza vamos a encontrar el cáncer de pulmón. La columna torácica es la más comúnmente afectada, 70%. Y es una emergencia, eso sí hay que tenerlo en cuenta, que entra dentro del criterio de emergencia médica, que va a tener también apoyo, que puede tener apoyo tanto radioterápico como radioterápico más quirúrgico. Y en algunos casos, como los linfomas, tratamiento además quimioterápico por la sensibilidad a quimioterapia en los casos de linfoma. En este caso lo que vamos a encontrar es células tumorales que alcanzan espacio epidural por diseminación hematógena. Esa es la fuente fundamental por la cual vamos a encontrar este tipo de lesiones. Es el 85% de los casos de diseminación hematógena y en 15% se disemina a través del agujero intervertebral, ¿no? Clínica, dolor en espalda, el síntoma más común, 95%, seguido por el trastorno motor y los déficits sensoriales. Las manifestaciones autónomas como disfunción intestinal y vesical, la alteración sexual y la hipotensión ortostática generalmente aparecen más adelante. Y el dolor generalmente se describe como agudo, punzante y es un dolor que el paciente lo califica como profundo o en algunos momentos tipo ardor. La resonancia magnética es el estándar de oro para detectar un trastorno epidural y la consiguiente compresión de la médula. Llega hasta tener un 95% de precisión. Y se debe tomar una imagen de toda la columna, ya que la afectación muchas veces no es de un solo punto. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento son el control del dolor y la preservación o recuperación de la función neurológica. Y el tratamiento comienza inmediatamente con la administración de corticoides, a la cabeza la dexametasona. El tratamiento definitivo será en base a radioterapia y cirugía, ya sea unimodal o combinada. Y quimioterapia, como les expliqué, asociada a linfomas. La infiltración leptomeningia. La infiltración leptomeningia es una complicación rara, pero que va a llevar al paciente a una pérdida de su estatus funcional. Ocurre en un 5-15% de las neoplasias malignas hematológicas. Ahí incluimos linfomas y leucemias y vean cómo baja en el paciente con tumor sólido, llega a solo 1 o 5%. Y en 1 o 2% de los pacientes que tienen tumor primario cerebral. Es decir, el tumor primario cerebral es el que menos infiltración leptomeningia va a tener. Y en la práctica clínica lo que he visto más es el pulmón muy asociado a infiltración leptomeningia. La mediana de supervivencia después del diagnóstico es a 4 a 6 semanas para pacientes no tratados y 4 a 8 meses con tratamiento. Lo que hay que poner en cuenta es que cuando un paciente ingresa a un servicio médico y se sospecha la infiltración leptomeningia, el pronóstico es malo. Lo único que vamos a hacer con los corticoides, con la radioterapia asociada a cirugía en el mejor de los casos, es aumentar su sobrevida, no curar la enfermedad. Estamos ante un evento que tiene un pronóstico muy malo en el paciente.
La fisiopatología, rutas de siembra hematógena, ¿no? Leptomeningia incluye la diseminación hematógena a través del plexo de Watson o diseminación arterial, ¿no? O una lesión adyacente. Clínica, mayoría, lo vamos a ver en el paciente, es con compromiso cerebral. El compromiso cerebral suele manifestarse con dolor de cabeza, encefalopatía. Y las neuropatías craneales pueden ocasionar diplopia, afectación motora facial y sensorial, de acuerdo al área que esté afectada. Síntomas de la columna vertebral, la radiculopatía, dolor de espalda, cuello y debilidad o entumecimiento en la distribución anatómica en los niveles involucrados. Diagnóstico. Acá hay que tener en cuenta que el gol estándar es el estudio líquido cefalorraquídeo y el hallazgo de células malignas. El rendimiento es 71% con una sola muestra, pero la idea es llegar hasta una tercera muestra, alcanzando hasta un 93% de efectividad. Y la resonancia magnética en todo el eje está justificada para ver el grado de afectación. NCCN dice que debemos encontrar para el diagnóstico una citología positiva y hallazgos radiológicos compatibles. Tratamiento, primer dilema del tratamiento de la enfermedad es decidir qué pacientes van a ir. A los pacientes con una disfunción en su estado clínico, que quiere decir que los pacientes que no se pueden levantar, que están postrados en cama, pacientes que son que tienen requerimiento o ayuda de manera continua, estos pacientes van a ser los menos favorecidos para el tratamiento. Debemos buscar pacientes que tengan un estatus funcional alto, llámase un ECO 1 a 2, y el que esté 3 a 4 ya no debería recibir tratamiento, debería ir solo a una unidad de cuidados paliativos, ¿no? Si se considera el tratamiento dirigido, ¿qué es lo que debemos considerar en este caso? Debemos ver que el tratamiento a lo que nos debe llevar es, en una primera fase, ya les expliqué, corticoides, radioterapia asociada ya sea a manejo con quimioterapia sistémica o quimio intratecal. Ese es el manejo que debería estar utilizándose, y tenemos como objetivo estabilizar la función neurológica y mantener calidad de vida, y posiblemente prolongar unos meses nada más la supervivencia. Iré más rápido en este último grupo. En este último grupo, el accidente cerebrovascular, las infecciones a nivel sistema nervioso central, desórdenes paraneoplásicos y emergencias asociadas al manejo, la iatrogenia. Pacientes con cáncer, mayor riesgo de enfermedad. Tenemos hasta un 15% de pacientes en autopsia a los cuales se les encuentra lesión. Hemorragia intracerebral es la forma más común. Hay grupos en los cuales vamos a encontrar mayor cantidad. Pero ¿en quiénes va a ser? En los pacientes con neoplasia hematológica van a debutarles con una hemorragia intracerebral. Y el paciente con un tumor sólido le va a debutar con una lesión ACV isquémico. Es la gran diferencia que hay entre los dos grupos. Los perfiles de grupo en riesgo en accidente cerebrovascular son similares a los pacientes con o sin cáncer. No hay los perfiles son exactamente los mismos, ¿ya? Los pacientes con accidente cerebrovascular y cáncer tienen peor pronóstico en comparación con la población no oncológica. ¿Ya? Eso se debe tener en cuenta. Entonces, si un paciente con accidente cerebrovascular, yo le encuentro una hemorragia, pensar en una lesión hematológica, la cabeza, leucemias y linfoma. Y si yo encuentro una lesión, un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, pensar en un tumor sólido, pulmón, melanoma. Bien, pero el problema viene por lo siguiente, ya es que si tengo el hallazgo de un accidente cerebrovascular, debo informar a la familia que el pronóstico es muy malo. Factores clásicos los vamos a encontrar en todos. Pero ¿qué debemos tener? Los factores asociados propios de la enfermedad neoplásica son la hipercoagulabilidad, liberación de moléculas procoagulantes con el factor tisular y la producción de citoquinas procoagulantes como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 e interleuquina 6, que en concierto van a potenciar. ¿Y en quiénes se encuentra más? En los adenocarcinomas. Entonces los adenocarcinomas tienen más factor procoagulante, factor isquémico. ¿Y quiénes son? Los adenocarcinomas usualmente son sólidos, ¿no? ¿Y quiénes van a encontrarse mayor problema de sangrado? Por ejemplo, vamos a encontrar que en los linfomas hay infiltración tumoral de la pared de los vasos sanguíneos. Y lo que vamos a observar en un linfoma difuso cerebral grandes B es que puede provocar infarto cerebral múltiple. Y en los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos que se pueden encontrar conversión en caso de glioblastoma
y en casos de metástasis cerebrales de melanoma también, ¿no? Y en los coriocarcinomas debemos tener es muy especial. El coriocarcinoma, que es muy respondedor a quimioterapia, tiene mucha tendencia a ser aneurismas a nivel del sistema nervioso central, asociados a las lesiones metastásicas que presenta. Por eso es que cuando ustedes vean un paciente con un coriocarcinoma, es muy probable que este paciente tenga crisis convulsiva y encuentren una gran lesión, además con una hemorragia asociada a la ruptura de aneurisma, que pasa y es muy frecuente en los pacientes que se hospitalizan, ¿no? En los de consultorio externo es más difícil encontrar este tipo de lesión. Las presentaciones clínicas, ya estamos hablando, van a ser muy similares y pueden aparecer aumento de la presión intracraneal con cefalea, vómitos y papiledema, que nos hacen pensar pues que en descarte de una lesión hemorrágica y también en lesiones con trombosis venosa cerebral. Estudio diagnóstico, ecodoppler a la cabeza, resonancia magnética y TAC por las mismas indicaciones. TAC sin contraste de inicio, mayor efecto para hallar lesiones de tipo hemorrágica. Y en un segundo momento, una resonancia magnética para confirmar el número de lesiones. En el caso del ecodoppler es por el efecto procoagulante. Y un ecodoppler transcraneal puede ayudarnos a encontrar una isquemia con un accidente cerebrovascular en el 58% y en pacientes con trombosis en esos casos, ¿no? Y en el ecocardiograma, el transesofágico, vegetaciones. Ese es un grupo muy interesante, que son las endocarditis no asociadas a enfermedad infecciosa, que se pueden encontrar en el paciente neoplásico y que pueden disparar trombos y producir accidente cerebrovascular. El manejo es muy similar, es un manejo convencional en enlace biisquémico, en el uso de anticoagulantes en pacientes con presencia de enfermedad tromboembólica. Y el enfoque del tratamiento en la hemorragia va a variar según el sitio y lugar. Tratamiento quirúrgico, sí, en caso de evacuación de coágulos y drenaje ventricular. Pero en otro momento nos vamos a buscar compensar cómo se encuentran los niveles de plaquetas y el trastorno de coagulación. Y si se presenta un trastorno de coagulación, tratar de nivelarlo mediante transfusiones. Finalmente, las infecciones del sistema nervioso central asociadas más a neutropenias, ¿no? Los clásicos van a ser asociación a neutropenia y con quimioterapia intensiva. ¿Y qué es lo que nos podemos encontrar? Es que vamos a encontrar en la clínica clásica de las meningitis y con un estado mental que puede estar alterado. ¿Cuándo nos preocupamos? Acuérdense, una neutropenia grado 4, menos de 500 neutrófilos. Eso es lo que nos debe importar. Y si hacemos un MASC, el MASC con alto riesgo, con fiebre asociada. Los pacientes con absceso cerebral pueden presentar déficits vocales, ¿no? Y un estatus mental puede estar asociado en lesiones como una meningitis, ¿no? Ya sea bacteriana o de tipo fúngica. La presencia de déficit vocal sugiere una infección bacteriana por hongos. La presentación de una meningoencefalitis se ve más con virus, es mayor en virus que en bacterias y hongos, y la encefalitis difusa es más probable que sea de etiología viral. El infarto cerebral me habla de sospecha de endocarditis bacteriana o fúngica. Estudio diagnóstico. El estudio diagnóstico de pacientes requiere una cuidadosa historia clínica, estudio de imágenes y líquido cefalorraquídeo. Es muy importante. Manejo, eso lo había colocado para ver el manejo y el tratamiento antibiótico. Es similar, no hay ningún cambio. Y tanto en manejo de tipo bacteriano que pasó primero, como en tratamiento de tipo vírico y el fúngico. Finalmente, el trastorno neurológico paraneoplásico. Lo que nosotros conocemos es la miastenia gravis y el síndrome de Lambert-Eaton, que son los de los que más se habla, pero sin embargo no son los principales. El de principal es la degeneración cerebelar subaguda y la encefalitis límbica, que son las más comunes, 24% y 10% respectivamente. Y a nivel periférico, la neuropatía sensorial es la condición más común en un paciente, hasta un 23%. Y los pasamos, muchas veces no los detectamos en un paciente oncológico. ¿Y por qué se producen? ¿Cuál es la base para que se produzcan? Es la presencia de anticuerpos que va a producir la neoplasia. Los criterios diagnósticos son presencia de enfermedad asociada con un cuadro compatible con una lesión tumoral neoplásica diagnosticada y con presencia de anticuerpos dosados positivos.
¿no? Estos son los criterios de ingreso. Finalmente, la radioterapia y la quimioterapia. Sobre estos dos puntos voy a ser muy claro. La radioterapia, el gran problema que se encuentra en el mundo es el trastorno a nivel cognitivo, que es un trastorno a nivel cognitivo que se va a producir en la fase aguda y subaguda. Y sin embargo es un componente muy severo y muy fuerte para el paciente oncológico. Y junto con esto es la encefalopatía. Si el paciente logra salir de este periodo, van a venir posteriormente los cuadros como van a ser la neuropatía de tipo periférica o asociada al área donde se desarrolló la radioterapia. Sin embargo, la encefalopatía y el déficit cognitivo son muy llamativos y usualmente van a requerir manejo con corticoides. Pero ahí viene el gran problema. Si este déficit cognitivo lleva a un déficit del estatus funcional del paciente, es decir, su SUBRO baja definitivamente a 3 o hasta 4, el riesgo de mortalidad es muy alto. Finalmente, muchas veces nos ha pasado en sala de quimioterapia o en piso que encontramos a pacientes que un día recibieron ifosfamida o ciclofosfamida o 5-fluoracilo. Entonces, muchas veces estos medicamentos no sabemos cuándo va a llegar el paciente a la emergencia. Usualmente debería llegar con una tarjeta. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden desarrollar encefalopatía severa, con trastorno similar o que simula mucho ya sea a una meningitis o en otros casos simula mucho a un accidente cerebrovascular. He llegado a ver en 3 ocasiones pacientes intubados un día después de haber iniciado quimioterapia con 5-fluoracilo. Entonces, esto que es parte de lo que le llamamos las iatrogenias debería estar muy bien documentada en el caso del ingreso de un paciente con déficit o trastorno de sensorio o déficit motor focal, y a quien deberíamos preguntar si es oncológico, si ha recibido quimioterapia en los últimos días. Bueno, es un resumen rápido, verán la patología es amplia, bastante amplia. He tratado de hacerlo lo más rápido posible. Mil disculpas por la tardanza. Gracias. Gracias, doctor Oscar Martínez. Un fuerte aplauso, por favor, para él. ¿Alguna pregunta, alguna duda?